Prepárense, porque ustedes y yo vamos a presenciar el nacimiento de un guerrero legendario en un mundo al borde del colapso. Un monstruo serpentino de 100 metros acaba de devastar el zoológico de la capital de Castilla Real. Los expertos no pueden identificar la especie, pero el pueblo ha grabado a una bestia alada gigantesca sobrevolando el norte de la ciudad, desatando el caos total en las calles. Mientras las noticias estallan, nuestro protagonista, Adrián de la Vega, yace desangrado en su habitación con las muñecas heridas. Pero algo es extraño, él puede verse a sí mismo desde fuera, preguntándose si ese cuerpo inerte es suyo. El horror total llega al mirarse al espejo. ¿Es una iguana? ¿Acaso se ha convertido en un pequeño reptil marino? Adrián es un joven escudero de segundo año en la prestigiosa Academia de Nobles de la Ciudad Real. Vive solo en las afueras, prefiriendo su propia independencia a los ruidosos y compartidos dormitorios de la academia. Siempre le han fascinado las criaturas de sangre fría, especialmente por sus colores vibrantes y su naturaleza exótica. Por eso, no pudo evitar comprar una extraña iguana anfibia recién llegada al mercado de mascotas de la capital. Aunque parecía una criatura inofensiva, en el momento en que la liberó en su habitación, ocurrió un accidente fatídico. El reptil le mordió la muñeca y Adrián, por instinto, la golpeó con su dispositivo, que impactó contra el animal. La iguana soltó el agarre, pero el objeto rebotó golpeando la cabeza de Adrián y dejándolo totalmente inconsciente. Al despertar momentos después, su vista está borrosa y ve a la pequeña criatura observándolo fijamente desde el suelo. Entonces ocurre lo imposible. Al levantar su mano humana, la iguana imita exactamente cada uno de sus movimientos. Presten atención aquí, porque Adrián descubre que puede controlar ese pequeño cuerpo como si fuera una extensión propia. Se pregunta emocionado si este es su don divino, el comienzo de su camino para convertirse en un héroe. Mira al reptil rodar por el suelo y analiza qué clase de habilidades increíbles podría llegar a desbloquear pronto. Debería usarla para ganar fama como un domador o para recolectar valiosos tesoros en el fondo del mar. Al final, suspira resignado pensando que quizá no está destinado a ser un protagonista de leyenda tan grande. Otros obtienen poderes de dioses o villanos, pero él se ha quedado atrapado con un simple lagarto pequeño. De pronto, ambos sienten un hambre voraz. Adrián comprende que ha estado inconsciente durante un día entero de tiempo. Sin saber qué comen estas criaturas, decide que un poco de carne cruda debería bastar para saciar al animal. Prepara un festín de vegetales y filetes de carne, ofreciendo el plato con orgullo a su nuevo clon reptil. Aquí es donde las cosas se ponen locas. Una interfaz mágica aparece ante sus ojos tras devorar toda la comida. El mensaje del sistema es claro después de que el pequeño reptil devora con ansias todo el filete. Su clon ganó 5 puntos de evolución y su propia constitución física aumentó un poco. Está totalmente desconcertado. Su nivel es 0, pero su constitución es de 8.5 y su espíritu alcanza los 12 puntos. Posee el talento de control mental, aunque su percepción del aura y del ki aún sean de nivel 0. Sus habilidades de combate actuales incluyen boxeo de extremidades, salto entre nubes y la técnica de pierna elástica. Al ver que su pequeño clon tiene 0 niveles pero 5 puntos acumulados, Adrián comprende que este es su verdadero poder oculto. Mira fijamente su mano humana, recordando con nostalgia las duras lecciones que su padre le dio durante su infancia. Su progenitor le decía que practicar formas de combate, sin entender los cimientos básicos, no servía para nada absoluto. La verdadera fuerza nace en las piernas, cruza el abdomen y toma su forma final estallando en los dedos. El pequeño Adrián rogaba descansar tras horas de entrenamiento, pero su padre lo llamaba cobarde por querer rendirse siempre. Con el cuerpo temblando, el niño gritaba que no era un cobarde mientras corría bajo las órdenes de su padre. En un momento de agotamiento extremo, tropezó con una roca y cayó pesadamente contra el duro suelo del camino. Sin aliento, escuchó a su padre ordenarle levantarse, recordándole que nadie más le ayudaría cuando fuera un hombre adulto. Años después, su padre le entregó todos sus ahorros en una caja y lo mandó a viajar por su cuenta. Le advirtió que jamás descuidara su entrenamiento marcial, pues solo siendo fuerte vería el otro lado del gran mundo. Con lágrimas en los ojos, Adrián preguntó cómo podrían volver a encontrarse en este vasto y peligroso reino. Su padre respondió que quizá ya no estaría cuando Adrián se convirtiera en gran maestro y se marchó solo. Cruzó la puerta de casa sin mirar atrás y así pasaron 10 años en tan solo un parpadeo de ojos. El pequeño lagarto suelta un eructo tras devorar todo el filete y Adrián nota con asombro que parece haber crecido. El sistema confirma que sus puntos subieron a 15 y ustedes y yo seguiremos este viaje épico paso a paso.
Prestad atención, hoy veremos cómo Alaric cambia por completo. Al mirarse al espejo, notó unos músculos de acero. Al entender que la evolución de su lagarto también fortalecía su propio cuerpo, la emoción recorrió a Alaric. Imaginó a su bestia convertida en un titán de leyenda, mientras él mismo ascendía al rango de gran maestro de armas. Más tarde en el gremio, el tendero avisó a Alaric de que las 5 libras de ternera y las 10 de cerdo estaban listas. El hombre preguntó si pagaría con oro o con su sello real. Alaric usó su sello y cerró el trato de inmediato. Tras terminar la compra, Alaric abandonó el mercado real. Fue hacia sus cuadras y cargó las provisiones en el carruaje. Satisfecho con la compra, cerró todo y partió hacia su hogar. Minutos después, llegó a su mansión y colocó el último manjar que había cocinado sobre la mesa de roble. Al dárselo a su lagarto, supo que cuanto más comiera la bestia, más cerca estaría de cumplir su sueño de ser un gran caballero. El reptil, asombrado por el festín, devoró la carne con un hambre feroz. Por su vínculo místico, Alaric también sintió cada sabor que la criatura disfrutaba en su paladar. Notó que, para el gusto del reptil, el cerdo no era tan sabroso como la ternera. Abrió los ojos y murmuró que la ternera necesitaba algo más de especias. Decidió que la próxima vez usaría más condimento. Saciado, el animal se echó a descansar junto al ventanal, mientras en la sala de armas Alaric se preparó frente al saco. Lanzó un puñetazo cargado con toda su fuerza, y un presagio espiritual le indicó que su experiencia en combate cuerpo a cuerpo había subido 5 puntos. Aquí es donde debéis mirar con cuidado, fijaos. Su constitución física mejoró y su entrenamiento avanzaba más rápido que nunca. 2 días después, seguía en la sala de armas, recuperando el aliento tras horas de un entrenamiento agotador. Secándose el sudor, reflexionó sobre lo increíble que era volverse más fuerte gracias a su propio esfuerzo. Decidido a superarse, lanzó una patada devastadora contra el saco de cuero, rompiendo sus cadenas de hierro de un golpe. Al revisar su estado, vio que su constitución llegó a 28 y su espíritu ascendió hasta 16. Su aura y percepción aumentaron 10 puntos. Su lagarto ya sumaba 190 y 5 puntos de 200 posibles. Alaric se dio cuenta de que finalmente había alcanzado la cima del Reino de Hierro, el primer nivel del combate. Recordó a su padre explicando la jerarquía: hierro, sombras y trascendencia. En la cima del Reino de Hierro, un guerrero es capaz de enfrentar a 10 oponentes a la vez. El Reino de las Sombras era para expertos capaces de derrotar a 100 soldados, digno de familias nobles. El Reino de la Trascendencia, casi extinto hoy, otorgaba un cuerpo irrompible, capaz de vencer a 1000 rivales, una hazaña propia de los textos antiguos. El joven Alaric preguntó a su padre su nivel. Él admitió que logró entrar brevemente en el Reino de las Sombras. Antes de que su padre diera detalles, Alaric interrumpió, gritando lo increíble que era y preguntando si pertenecían a alguna dinastía de héroes legendarios. Molesto, su padre respondió simplemente que venían del humilde Valle de Piedra. Más tarde, al salir de su entrenamiento, Alaric quedó completamente asombrado al ver lo mucho que su lagarto había crecido. Sonriendo, le dijo que una comida más bastaría para su evolución. Esperaba que el resultado fuera digno de su linaje. Al alimentar a la bestia, Alaric sintió el festín y su energía mediante su poderosa conexión espiritual. Los puntos llegaron a 199. Sé que estáis nerviosos, el momento llegó. Al fin, el lagarto alcanzó los 200 puntos y el presagio anunció que ya podía iniciar su evolución final. El proceso comenzó y tanto Alaric como el animal sintieron un estallido de dolor agonizante por todo el cuerpo. Unas púas afiladas brotaron de su espalda y el lagarto destrozó la habitación en un frenesí de pura agonía. Alaric gritó al unísono con su bestia. Poco después, yacía en el suelo, jadeando y preguntándose qué demonios había pasado. Miró a la criatura y se levantó asombrado. Su compañero había evolucionado, transformándose en una bestia de gran tamaño. Ansioso por conocer su nueva fuerza bruta, Alaric le ordenó atacar un saco de cuero, el cual fue destruido de un solo coletazo del poderoso reptil. Alaric revisó su estado y notó que su constitución y espíritu se habían duplicado. Comprendió que cada evolución de su compañero místico multiplicaba exponencialmente su propia fuerza y habilidades. Aunque no sabía si este gran aumento se debía a su bajo nivel inicial o si el patrón continuaría, Alaric se sintió eufórico ante tal posibilidad. Si esto sigue así, su ascenso será imparable. Creedme, hoy nace un guerrero de leyenda. Escucha bien, tú y yo vamos a ver cómo Rodrigo alcanza el reino sombrío y despierta un poder que cambiará su destino. Se quedó de piedra al darse cuenta de que ya era un auténtico experto en el combate místico. Sin embargo, sabía que su entrenamiento diario tenía un límite de 100 puntos de experiencia acumulable.
Mirando a su saurio, comprendió que fortalecerse más dependería totalmente del crecimiento de aquella extraña bestia. Para su sorpresa, la criatura también liberó energía externa, mirándolo fijamente como si fuera consciente del inmenso poder compartido. De repente, unos fuertes golpes en la puerta rompieron su concentración. Afuera, una voz gritaba con furia evidente. Al abrir, se encontró a un hombre enorme golpeando la madera con una frustración que no podía ocultar. Pero al sentir el aura imponente de Rodrigo, su confianza se desmoronó. Temblando, el hombre tartamudeó que había mucho ruido y preguntó si estaban haciendo reformas en la lujosa mansión. Rodrigo se disculpó, explicando que estaba entrenando y no se había percatado del estrépito que había causado. Presta atención, el tipo no cree que el estruendo sea por entrenar. Echó un vistazo y se horrorizó por el desastre. Aterrado, le pidió a Rodrigo que fuera mucho más silencioso. Nuestro protagonista prometió ajustar sus métodos y volvió a disculparse. Al entrar al elevador, el hombre agradeció su supuesta comprensión. Justo antes de que el elevador se cerrara, el saurio asomó la cabeza y le sacó la lengua burlonamente al sujeto. Aquel hombre arrogante acabó reducido a un cobarde tembloroso. Rodrigo cerró la puerta y se quedó mirando fijamente a la criatura. Con ese tamaño, estaba claro que mantenerla dentro de sus aposentos ya no era nada práctico ni seguro. Sabiendo que debía liberar a su doble marino en el océano, comenzó a preparar todo para el largo viaje. Poco después llegó a la costa y detuvo su transporte cerca. Decidido, bajó acompañado por su leal bestia reptiliana. Cerró los ojos, transfirió su conciencia al cuerpo del saurio y se sumergió finalmente en el agua. Al activar su sentido de energía, notó que su alcance actual cubría un radio de 10 metros a la redonda. Mientras exploraba las profundidades, divisó un pez masivo con 5 ojos y quedó impactado por su espantoso aspecto. Decidido a que fuera su primera presa del día, se posicionó y cargó con fuerza letal hacia él. Sin embargo, el animal lo esquivó, provocando que Rodrigo chocara directamente contra una enorme roca marina. Para su asombro, la piedra se partió en dos por el impacto, dejando en shock total al pez mutante. Aprovechando el momento, lanzó otro ataque, logró morder a la presa y finalmente terminó por devorarla por completo. El sistema le notificó que su doble ganó 10 puntos de evolución y su propio físico aumentó un punto tras el festín. Nadando más profundo, entendió que tras evolucionar, la comida normal solo le daría un punto por cada ración ingerida. Pero devorar esos peces mutantes podría otorgarle muchísima más energía mística. Seguro que tú también lo sientes. Con estas bestias surgiendo del mar, está claro que el reino ya no es seguro. Pasaron los minutos mientras seguía cazando y devorando más criaturas marinas para fortalecer su vínculo. Finalmente, el sistema le avisó que su doble alcanzó el límite diario de 100 puntos. Rodrigo decidió seguir explorando un poco más. Para los humanos, el océano de noche era un abismo frío, negro y completamente aterrador. Pero a través de los ojos de la bestia, el mundo submarino era vibrante y estaba lleno de colores. Como anfibio, el saurio podía estar sumergido mucho tiempo, aunque seguía necesitando sus pulmones para poder respirar aire. Al ver una roca con un túnel hacia una bolsa de aire, Rodrigo guió a la criatura hacia aquel hueco. Aquel refugio era perfecto para descansar con aire fresco, así que decidió dejarla allí. Tras regresar a su propio cuerpo, Rodrigo subió a su transporte y se preparó para marcharse de la costa. Mientras se alejaba, divisó una casa aislada con un vehículo estacionado justo en la entrada principal del terreno. Se preguntó si alguien viviría allí, pero su confusión se volvió horror al oír un grito de auxilio desesperado. Pese al llanto, Rodrigo siguió conduciendo, recordándose que debía dominar sus nuevas habilidades antes de intervenir en conflictos ajenos. Dentro de la casa, un hombre calvo le preguntó a otro si el transporte de afuera ya se había ido. El segundo confirmó que se había marchado, ganándose el elogio de su líder por estar tan atento a los detalles. Mientras tanto, un tercero intentaba retener a una mujer atada a la que se le había caído la mordaza de tela. Furioso, el calvo pateó al subordinado por su descuido, exigiendo saber por qué no se percató de que ella estaba libre. El tipo, que se quejaba del dolor, protestó diciendo que estaba muy oscuro al traerla. El líder se agachó y le tapó la boca a la mujer con mucha fuerza. Le advirtió que guardara silencio o sufriría las peores consecuencias imaginables frente a sus hombres. Confía en mí, vas a querer ver qué pasa cuando Rodrigo regrese a esa casa para investigar qué sucede. Al activar su sentido de la energía, detectó a 3 hombres y una mujer cautiva. Acompañadme en este rescate épico. Sospechando que se trataba de un caso de secuestro o trata de personas, Carlos decidió actuar de inmediato para garantizar la seguridad de la rehén.
Se colocó fuera y reventó la puerta con un estallido de energía. Los hombres, en shock, no pudieron reaccionar antes del ataque. Su primer movimiento mandó al tercer hombre directo contra la pared con una patada brutal en el estómago. Un tipo calvo se lanzó con un cuchillo, pero Carlos lo frenó con un codazo fulminante en el pecho, haciendo que el hombre gritara de dolor antes de desplomarse. Mientras se tambaleaba, el segundo hombre lo sostuvo para que se recuperara. Fijando su vista en Carlos, el segundo hombre se presentó como Ignacio del Valle, experto del puño del Rey Lobo. Con aire arrogante, le exigió a Carlos que revelara su nombre y su estilo de combate. Carlos respondió con calma: «Soy Carlos de Soria, caballero del boxeo de las 8 extremidades del Monasterio del Toro». Ignacio lanzó su puño, pero Carlos lo interceptó con la mano, atrayéndolo hacia él para intentar patearle la cara. Pero Ignacio bloqueó el golpe y le conectó un puñetazo directo en la cara. Antes de que Carlos tocara el suelo, logró pisar con fuerza para recuperar el equilibrio y ponerse en pie al instante, dejando a Ignacio en absoluto shock. Carlos usó su técnica impacto de la montaña de hierro. Fijaos bien, porque este golpe es una auténtica locura. Ignacio escupió sangre con una mueca, declarando que la pelea por fin se estaba poniendo interesante. Se levantó comentando que no esperaba cruzarse con un discípulo del Monasterio del Toro tras bajar de las montañas. Admitió que el impacto de la montaña de hierro era un movimiento insignia que hacía honor a su reputación. Carlos, sin embargo, respondió que era una lástima. Esto hizo que Ignacio le preguntara a qué se refería. Carlos aclaró que era decepcionante ver a un practicante del respetado puño del Rey Lobo recurriendo a un camino retorcido. Al acercarse, Ignacio se ofendió por sus palabras, acusando a Carlos de creerse superior siendo solo un simple estudiante. Ignacio argumentó que al salir al mundo real entendió que debía hacer lo que fuera necesario para prosperar. Enfurecido, Ignacio se lanzó contra Carlos, intentando clavarle 2 dedos directamente en los ojos. Carlos reaccionó veloz, lanzando una patada demoledora que hizo girar a Ignacio por el aire antes de estamparse contra el suelo. Cuando Ignacio cayó, Carlos se detuvo exhausto. Mirando al caído, reflexionó sobre la intensidad del combate y el peligro de estos guerreros. La presión que ejerció Ignacio fue mucho mayor que la de cualquier matón ordinario a los que se había enfrentado. Mirad su mano temblar. Carlos lamentó su falta de control. ¿Habéis visto eso? Comprendió que esta debilidad podría poner en riesgo a los que quería proteger y decidió perfeccionar sus habilidades al máximo. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Al darse la vuelta, vio que la rehén intentaba llamar su atención. Rápidamente la desató y ella se lanzó a sus brazos llorando. Él la consoló, asegurándole que ya estaba a salvo. La mujer no paraba de darle las gracias por haberla rescatado de aquel infierno. Entregándole su teléfono, Carlos le indicó que se secase las lágrimas y llamara a la justicia en cuanto él se marchara. Le pidió el favor de no revelar nada sobre él. Sorprendida, ella asintió y prometió mantener su identidad en secreto. 10 minutos después, la guardia llegó a la casa, entrando a la fuerza con armas y escudos, ordenando calma total. El oficial al mando quedó impactado al encontrar a los 3 hombres fuera de combate y a la rehén sola. Un momento después, la capitana Jimena de la agencia de seguridad se acercó al subalterno con un informe. Explicó que habían encontrado huellas muy claras en los restos de la puerta destrozada. Por el daño en el eje, determinaron que alguien pateó la puerta con una fuerza de 1000 kilogramos, lanzándola a 3 metros. El subalterno revisó las fotos de Ignacio y de los otros 2 delincuentes. Notó que 2 de ellos murieron al instante, mientras que el tercero quedó vegetal por una conmoción cerebral grave. Jimena añadió que la rehén, Lucía de Aranda, afirmó que su rescatador llevaba máscara y que no pudo identificarlo. El oficial frunció el ceño, preguntándose en voz alta cómo era posible generar semejante fuerza física. Comentó que incluso un campeón de boxeo solo llegaba a los 800 kilogramos entrenando, y que algo así era inaudito en combate. Jimena estuvo de acuerdo, señalando que las habilidades de ese individuo misterioso iban mucho más allá del humano. Especialmente por los sucesos de ahora, un misterio increíble, ¿verdad? Preparaos, porque vamos a descubrir cómo Lord Adrián empieza su imperio. Un trueno interrumpió la charla mientras el joven noble observaba desde el acantilado a 3 mercenarios en la costa. El primer hombre se giró hacia su líder. Preguntó si no era un desperdicio gastar 1.000.000 de escudos en una mujer del gremio del Tigre de Hierro. Su compañero asintió, recordando que tras meses recuperando el tesoro de un galeón hundido, solo obtuvieron poco más de 2 millones de escudos. Pero el jefe los llamó cortos de miras por su queja. Les preguntó si sabían quién era ella, insinuando que con su poder el oro dejaría de ser un problema para ellos.
Al oír aquello, los dos hombres se emocionaron y preguntaron si hablaba en serio sobre el asunto. El jefe miró a Hugo, apodado el Gafas, y le preguntó por los preparativos de su nuevo negocio comercial. Hugo le aseguró que todo estaba listo. Había conseguido una flota, alquilado un palacio comercial e incluso contratado a las damas más hermosas para impresionar a la nobleza local según sus estándares. Entonces, el jefe reveló su magia prohibida para respirar bajo el agua ante ellos. Alardeó de que, mientras encontraran galeones hundidos, amasarían riquezas infinitas. Les juró que bajo su mando jamás pasarían hambre ni penurias en este reino. Un crujido en los arbustos cercanos cortó su fanfarronería de golpe. Asustado, el jefe gritó con pánico, exigiendo saber quién se escondía en la oscuridad. Mirad con atención, aquí empieza la acción. Lord Adrián salió de las sombras burlándose de esos maleantes que destacaban incluso entre los pervertidos. Enfurecido, el jefe desenvainó su daga y amenazó a Adrián, gritando que los entrometidos como él no solían vivir mucho tiempo en estas tierras. El jefe cargó con agresividad, pero Adrián simplemente pisó el suelo con tal fuerza que la tierra estalló en pedazos, haciéndole perder el equilibrio por completo. Adrián aprovechó ese instante de debilidad para atacar con frialdad. Cortó la distancia en un parpadeo, desarmó al jefe de un golpe preciso y le lanzó una patada que lo estampó violentamente contra un árbol. El calvo no podía creérselo. Gritó que era imposible, pues su líder era imparable tras despertar su don de fuerza y velocidad sobrenatural, capaz de derrotar a múltiples enemigos con facilidad. Sin embargo, Hugo gritó aterrorizado que debían huir de allí de inmediato. Antes de que escaparan, Adrián apareció tras ellos y los noqueó con dos golpes secos y devastadores que los dejaron inconscientes. El jefe, tirado en el suelo, exigió saber qué pretendía Adrián con todo esto. Sé lo que pensáis, ¿va a matarlo? No, Adrián tiene un plan mejor. Ved cómo usa su dominación mental como prueba definitiva. Bajo el hechizo, el hombre confesó llamarse Rodrigo de Mendoza, capitán de barco y contrabandista de tesoros antiguos en el mar. Rodrigo explicó que obtuvo el don de respirar bajo el agua hace un mes y saqueaba barcos hundidos para clientes muy ricos. Satisfecho con el resultado de su control mental, Adrián desactivó el hechizo, permitiendo que Rodrigo recuperara la conciencia poco a poco ante él. Rodrigo, gimiendo de dolor, le preguntó qué demonios le había pasado en la mano. Adrián respondió que debió rompérsela solo, y Rodrigo, aún bajo la influencia mágica, aceptó la mentira y lo llamó su nuevo jefe. Al ver que su poder alteraba el juicio, Adrián le ordenó que descansara en su barco mientras él se encargaba de sus hombres. Prometió unirse a él tras despertar a los otros dos inconscientes. Rodrigo obedeció las órdenes sin dudar ni un segundo. Adrián pensó que los contactos de Rodrigo serían útiles para financiar sus planes y alimentar a su enorme quimera marina. Luego probó su dominación en los otros dos hombres, descubriendo que era mucho más fácil manipular sus mentes simples y mediocres. Esto lo llevó a concluir que su poder era infalible contra individuos de voluntad débil y espíritu cobarde. Más tarde, Adrián llegó al barco. Un marinero preguntó por su identidad y Rodrigo lo presentó como el nuevo y único soberano. El tripulante, asustado, saludó a Adrián con una reverencia muy nerviosa. Rodrigo ordenó preparar el contrato de transferencia del navío y en cuestión de pocos minutos, el pergamino estuvo listo. El documento de cesión del galeón Esperanza fue entregado solemnemente a las manos de Lord Adrián. Adrián ordenó a todos reunirse en la sede al día siguiente y llevó a Rodrigo al sanador para tratar sus heridas. Al día siguiente, Adrián controló a su quimera mientras devoraba presas en el océano, viendo el mar como una despensa infinita de recursos. Después regresó a su propio cuerpo y se concentró en su duro entrenamiento físico personal. Sabía que no podía depender solo de su bestia para ser fuerte. Al golpear el saco, notó que su control sobre la fuerza había mejorado. Mientras tanto, su lagarto gigante seguía creciendo. Arrasaba en una cueva marina tras digerir la energía absorbida, aumentando sus puntos de evolución en 6 niveles en una sola noche. Y así es como se roba un imperio. Creedme, esto es solo el principio de la leyenda de Lord Adrián. Tras pasar un día a cubierto, Adrián acumuló 90 puntos de evolución y su iguana creció 20 centímetros. Bienvenidos a este viaje, se viene algo grande. Con este progreso, decidió que era hora de que la iguana partiera hacia las profundidades del Mar del Sur. Sabía que no era el único en el mundo con habilidades especiales de caballero. Necesitaba hacerse fuerte rápido, especialmente con esos monstruos desconocidos que acechan en lo más oscuro del abismo. Más tarde en el barco, el hombre calvo le dijo a Gafas que apenas había peces y las redes salían vacías.
Sospechaba que una manada de grandes depredadores, quizás tiburones, andaba merodeando por toda esa zona de pesca. Gafas respondió que los tiburones cazan en grupo, e incluso las orcas se lo piensan 2 veces antes de atacarlos. Mientras tanto, bajo el mar, un grupo de tiburones rodeaba a una orca gigante intentando convertirla en su banquete. Atentos a esto, un tiburón intenta tragarse a nuestra iguana y ella, bueno, simplemente se deja comer a propósito para atacarlo desde adentro. Menuda locura. Una vez dentro, la iguana usó sus garras afiladas para destrozar al tiburón desde sus propias entrañas. Tras salir victoriosa, empezó a devorar al escualo, haciendo que el resto de la manada huyera despavorida por el miedo. El sistema avisó a Adrián que ganó 10 puntos. Al probar la carne mediante su conexión espiritual, descubrió que era realmente tierna. Momentos después, el sistema mostró una notificación diciendo que la iguana cumplía los requisitos para evolucionar y le preguntaba si quería comenzar. Sorprendido por tener elección, Adrián ordenó a la criatura volver a su cueva para iniciar la gran transformación. Al empezar, un dolor agudo recorrió el cuerpo del reptil, y Adrián sintió esa misma agonía en su propio cuerpo humano. Cayó de rodillas, sufriendo mientras el sistema mostraba su nuevo estado de nivel 1 en la pantalla. Con una constitución de 130, espíritu de 38 y un aura de 280, la iguana evolucionó finalmente en un lagarto espinoso acorazado. Una bestia feroz, recién nacida, con el potencial necesario para convertirse algún día en un auténtico señor de los monstruos. Obtuvo la habilidad de afinidad al agua y, tras unos minutos, Adrián quedó agotado pero eufórico por este gran avance. Su constitución era ahora 13 veces la de una persona normal, alcanzando un nivel comparable al éxito total en el reino oscuro de las antiguas artes marciales. Sin embargo, notó que su constitución no se había duplicado como ocurrió en su anterior proceso de evolución. Pensó que antes se duplicó por sus bajas estadísticas, pero ¿qué significaría realmente tener afinidad al agua? Vamos a descubrirlo juntos porque esta habilidad promete. Al entrar en el cuerpo de la iguana, Adrián quedó maravillado por el cambio. La criatura era enorme, con una densidad ósea impresionante y un peso total de entre 4 y 5 toneladas de puro músculo. Su fuerza se había duplicado y sus garras de acero eran ahora mucho más potentes y explosivas. Al probarla, vio que nadaba a 70 kilómetros por hora, siendo mucho más rápida que cualquier gran buque del imperio. Se movía por el agua casi sin hacer ruido ni resistencia, algo que atribuyó directamente a su nueva afinidad elemental. Tras evaluar a su clon, Adrián llamó a su secretaria para preguntar si alguien había buscado tesoros recientemente. Ella le informó que no había peticiones nuevas por ahora, pero mencionó que su equipo localizó barcos hundidos. Sin el marqués de Sotomayor, que podía bucear sin equipo, sería todo un reto explorarlos. Adrián le aseguró que ellos se encargarían de todo y terminó la llamada rápidamente. Pensó que las rutas del Reino de Castilla y las vías comerciales del imperio ya estaban muy explotadas por otros. Casi todo estaba descubierto, pero el abismo profundo aún guardaba tesoros. Dirigió a su lagarto hacia el sureste, a 25 kilómetros de la costa del Mar de Levante. Descubrió que, tras evolucionar, la criatura ahora podía respirar sin problemas a profundidades mucho mayores que antes. Su percepción mejorada también le permitía sentir todo lo que ocurría a 20 kilómetros a su alrededor. Tras explorar, Adrián regresó a su cuerpo y se estiró, pensando que tener un clon era perfecto para disfrutar la vida. Miró su teléfono y vio que eran casi las 11 de la noche. Decidió premiarse por los avances del día y buscó un buen sitio para darse un festín como un noble. Después de cenar, caminó por la zona peatonal con una sonrisa, disfrutando de lo bien que se sentía todo. Aunque no podía creer que una sola comida costara más de 3.000 monedas cuando sus ahorros eran solo de 20.000. Aún así, se consoló pensando que pronto controlaría la compañía del marqués y al menos ya vivía como un hombre rico. De pronto se detuvo al ver a dos tipos acechando a una mujer. Y creedme, vais a querer ver qué sucede justo después de esto. Sin dudarlo ni un segundo, les gritó preguntándoles qué miraban y ordenándoles que se largaran de allí. Atentos, porque hoy veremos cómo un caballero redescubre su instinto asesino mientras su fuerza aumenta. Mientras no hubiera un peligro real, no le importaba ensuciarse las manos un poco. Uno de los tipos sacó una daga y le rugió, exigiendo que repitiera lo dicho. El segundo se unió, diciéndole que se fuera antes de que se arrepintiera de nacer. En respuesta, liberó su aura, una fuerza tan salvaje que los hizo temblar de puro terror. Aterrado, el rufián murmuró que se sentían como si una bestia hambrienta los estuviera vigilando. Mientras tanto, el primero gritaba a su compañero que debían huir de allí de inmediato.
Antes de que lograran escapar, la mujer se burló de ellos, cuestionando si eran hombres de verdad o simples cobardes. Y aquí es donde la cosa se complica, porque sus burlas hirieron el orgullo de esos idiotas. El primero cargó gritando que no había por qué temer, pues solo era un hombre solitario. El segundo asintió, declarando que lo aplastarían juntos para darle una lección por ser tan engreído. El líder se lanzó con su daga mientras el otro preparaba sus puños para el impacto. Manteniendo la calma absoluta, levantó su bota y soltó una patada brutal que mandó a ambos tipos a volar por los aires. Sabía que apenas había usado el 10% de su fuerza. Si se hubiera esforzado de verdad, aquel golpe habría reducido al hombre a pulpa sangrienta. Decidió mostrar piedad y dejarlos ir, pensando que, aunque fueran escoria, no merecían morir ese día. Observó cómo huían despavoridos, gritando que era un demonio salido de las profundidades del mismísimo infierno. La dama, todavía muy ebria, se acercó riendo y alabando su gran fuerza, haciéndole dudar seriamente de si estaba loca o bajo algún hechizo. Justo cuando ella lo abrazó y comenzó a quitarse su túnica de seda ligera. Él ignoró sus avances y llamó a la Guardia Real, informando sobre una mujer ebria y vulnerable frente a la taberna de Santa Deo. La dama, con voz dulce pero algo torpe por el vino. ¿Lo veis? Ella no entiende nada, preguntándole por qué llamó a los guardias si no le atraía. Minutos después llegó la guardia y se la llevaron en su carruaje mientras ella se quejaba amargamente de lo aburrido que era él. Explicó a los oficiales que la encontró en ese estado mientras buscaba algo de cenar a medianoche. Detalló el altercado con los bandidos y observó cómo se alejaban con la mujer bajo su custodia. Con el problema resuelto, decidió que era momento de volver a centrarse en su verdadera misión. Tomando el control del reptil gigante, se preparó para seguir rastreando el galeón perdido en el abismo. Horas más tarde, controlando a la bestia, confirmó que los rumores eran ciertos. Había un barco hundido allí. Notó que su sentido de energía solo alcanzaba los 20 metros, así que debía seguir entrenando duro. Mientras nadaba hacia los restos del naufragio, quedó asombrado al ver lingotes de oro sólido esparcidos por doquier. Sin perder tiempo, llamó a Cuatro Ojos y le ordenó dirigir el navío hacia su posición exacta. Mientras la tripulación se preparaba, Cuatro Ojos le preguntó a Espectro Negro si alguien más en el equipo podía respirar bajo el agua aparte de Mateo. Espectro Negro le ordenó secamente que dejara de hacer preguntas y no indagara en los secretos del Señor. Una vez listos, los hombres bajaron una gran cesta de recuperación hacia las profundidades marinas. Rápidamente cargó los lingotes de oro sólido dentro de la cesta. Tras asegurar el botín, dio la señal para subirlo a la superficie, notando en ese instante un trozo de metal muy inusual. Era increíblemente resistente. Sus garras, que desgarraban acero común, apenas le hicieron un rasguño. Sospechando que era una aleación especial de otro reino, decidió llevárselo para estudiarlo más a fondo. Cuatro Ojos informó que el oro estaba a salvo y que el barco ya emprendía el regreso al puerto. Al tomar el metal extraño, una gigantesca bestia blanca surgió de la oscuridad y le clavó los dientes. La bestia intentó devorarlo brutalmente, haciéndole preguntarse quién demonios se creía aquel monstruo para tenderle una emboscada así. Y podéis estar tranquilos, porque vosotros y yo sabemos perfectamente que ese bicho no es rival para la fuerza de nuestro protagonista. Presten atención, porque este es el inicio de la leyenda de un hombre que será totalmente imparable. Horas más tarde llegó a la costa de Cádiz, pensando en cómo el mar había forjado arrecifes duros como el diamante. Decidió que aquella playa, desierta por la noche, era el lugar perfecto para poner a prueba su increíble nueva fuerza. Frente a una roca gigante, lanzó un puñetazo brutal, sabiendo que el impacto sería igual de fuerte para sus huesos. Pero su densidad ósea era 20 veces la de un humano normal y su escudo absorbió el golpe, su mano apenas sufrió. Gracias a su regeneración acelerada, incluso esa pequeña molestia desapareció en cuestión de un par de segundos. Siguió golpeando el arrecife una y otra vez, usando la roca como su propio saco de entrenamiento personal. Mientras practicaba, analizaba su evolución, calculando que su nivel físico ya debía de haber superado los 200 puntos totales. Aunque no lo había probado, creía que sus golpes llevaban 1500 kilos de fuerza, es decir, 1,5 toneladas. Con su energía al límite y su maestría en el boxeo de 8 extremidades, sabía que podía atravesar a un hombre fácilmente. Finalmente, descargó un último golpe devastador que hizo pedazos la roca, dejando solo un montón de escombros. Horas más tarde, se tumbó en la arena, completamente agotado pero muy satisfecho. Su equipo en casa no aguantaría esta potencia, y entrenar en un parque público de la ciudad era demasiado arriesgado ahora.
Quédense conmigo, porque en este mundo de cámaras y redes sociales, un solo error podría revelar sus increíbles poderes. Esa costa solitaria era el único refugio donde podía dar rienda suelta a su poder. Miró sus puños y vio que las heridas habían desaparecido, no había pasado ni un minuto y su cuerpo ya estaba impecable. Al incorporarse, vio que la iguana se acercaba tranquilamente hacia donde estaba él, llevando el trozo de metal en la boca. Era un mineral negro de brillo metálico que parecía algo normal a simple vista. Sin embargo, al intentar levantarlo, le costó horrores, dándose cuenta de que pesaba cerca de 100 kilos. Seguro que ustedes también se sorprendieron, aquel material era tan resistente que ni las garras del animal podían rayarlo. Viendo su gran potencial, decidió que aquel metal sería la base perfecta para forjar un arma. Aunque admitió que con sus habilidades actuales sería difícil crear algo digno, así que decidió centrarse primero en los lingotes de oro. Poco después regresó al barco y le preguntó a su socio, Sombra, dónde estaba el botín. Sombra le respondió que todo estaba a bordo y que ya se había encargado de limpiarlo. Entonces se dirigió al camarote del capitán, donde tenían guardados los lingotes de oro puro macizo. Sombra, muy emocionado, le preguntó cuánto valdría todo eso, confesando que jamás había visto tanta riqueza junta en su vida. Él respondió con calma que, al no tener marcas oficiales, eran de fundición privada y no podrían venderse como antigüedades valiosas. Más tarde, en la zona más lujosa de Madrid, entró en una joyería. La recepcionista lo saludó con una sonrisa profesional y le preguntó cómo podía ayudarle aquel día. Él preguntó si compraban oro y ella asintió, pensando que traía algún anillo o un viejo collar familiar. Sin decir nada, abrió su mochila para mostrar los lingotes pesados y le soltó que quería venderlo todo allí. La mujer se quedó pálida al ver semejante cantidad y le pidió que subiera para hablar con el gerente. Al llegar arriba, el director se presentó y le preguntó su nombre y el peso exacto del oro que traía. Se presentó simplemente como Adrián y señaló la bolsa, dejando claro que quería deshacerse de toda la carga de golpe. El gerente inspeccionó el metal y le dijo que su equipo debía verificar la pureza antes. Le pidió que esperara un momento. Sentado tranquilamente, observó cómo los expertos analizaban cada pieza de oro con herramientas de precisión y productos químicos. Un rato después, el jefe volvió para decirle que el peso total era de 11.250 gramos. Como no era oro puro, solo podían ofrecerle 400 euros por gramo en efectivo en ese preciso instante. Adrián aceptó el trato y salió con 4.500.000 euros ingresados directamente en su propia cuenta bancaria. Mientras se alejaba conduciendo, pensó en lo irreal que era todo. La gente de su edad seguía estudiando, mientras él ya era millonario. Decidió que era hora de cambiar de coche y fue a un concesionario de lujo. Necesitaba potencia para las carreteras costeras. Ya en el concesionario, y créanme, el destino es caprichoso, esa mujer que acaba de entrar es su ex. Prestad atención, porque hoy veremos a un joven caballero que gastó su fortuna por una mujer que lo cambió por nobles. Ella miró al noble a su lado y gritó que ese era el perdedor que solía perseguirla por todo el reino. El marqués se burló preguntando qué hacía un estudiante muerto de hambre en un salón de carruajes de lujo para reyes. Antes de que Adrián respondiera, Sombra respondió furioso, exigiendo saber a quién llamaba pobre aquel noble arrogante con aires de grandeza. Adrián lo detuvo diciendo que no les hiciera caso, pero el marqués soltó una carcajada preguntando por qué. Solo decimos la verdad, es un simple estudiante pobre y este no es un sitio que un plebeyo pueda permitirse jamás. Lena intervino pidiendo a su nuevo amante que no perdiera el tiempo y se fijara mejor en los carruajes reales. Poco después, la mujer señaló un carruaje rojo y le dijo al marqués que deseaba tener ese modelo ahora mismo. Él prometió revisarlo para ella, aunque por dentro estaba calculando nerviosamente sus finanzas y las monedas que le quedaban. Con solo unas pocas, decenas de miles de monedas de oro mensuales. Se preguntó cómo comprarle tal carruaje. Para él, el oro servía para impresionar damas, pero esto superaba sus límites por mucho. Mientras tanto, Adrián examinaba un carruaje blanco de chasis alto y gran espacio, justo lo que necesitaba para sus misiones. Mirad bien esto, se acercó al vendedor y dijo que se llevaría el blanco pagando con su gema de crédito. El vendedor le informó que costaba 2.380.000 coronas y preguntó si pagaría el total al momento. Sin dudarlo, Adrián respondió que pagaría la suma completa en ese mismo instante. Su ex no creía que pagara tal carruaje de lujo, especialmente costando 2.380.000 coronas de oro. El supuesto noble intentó calmarla asegurando que Adrián solo estaba fingiendo,
pues era totalmente imposible que un simple plebeyo tuviera semejante fortuna guardada. Ella asintió, recordando que antes Adrián apenas podía pagar raciones de comida barata durante semanas solo para intentar impresionarla un poco. Juntos, sugirieron con burlas que Adrián era solo un estudiante arruinado, fingiendo comprar un carruaje de lujo frente a ellos. El joven noble añadió que no hacía falta montar tal espectáculo, ya que sería algo vergonzoso cuando su gema de crédito fuera rechazada inevitablemente. Sombra cuestionó al muchacho rico preguntándole qué haría si Adrián realmente pudiera permitirse comprar ese carruaje ahora mismo. Aquí viene lo bueno. El marqués respondió que si pagaba, lo llamaría padre al instante, pero si no, Adrián tendría que llamarlo padre a él mismo. Sombra aceptó de inmediato. La mujer sugirió con tono burlón que Adrián solo estaba tirándose un farol actuando como si tuviera oro. Momentos después, la vendedora regresó con las llaves del carruaje y la gema de Adrián. Lo felicitó por la compra, confirmando que el carruaje blanco ahora era todo suyo. Adrián le dio las gracias tranquilamente mientras Sombra miraba al marqués y a la mujer con una sonrisa de satisfacción absoluta. El noble quedó atónito, sin creer que Adrián hubiera comprado el carruaje, y ella empezó a preguntarse cómo se había vuelto tan rico de pronto. Sombra agarró al noble recordándole su promesa, preguntando si iba a cumplir su palabra de llamar padre a su amigo frente a todos. El chico rico, rojo de vergüenza y sin habla, se congeló. Adrián le dijo a Sombra que no perdiera tiempo con gente así. Mientras se alejaban, Sombra comentó en voz alta que Adrián era demasiado bueno porque si fuera por él, ninguno de esos dos se iría de allí sin llamarlos padre. El marqués y la ex de Adrián se quedaron en silencio, incapaces de responder a la humillación. Mientras Adrián se marchaba en su nuevo carruaje, su ex corrió tras él gritando que la escuchara y le diera una oportunidad para explicarlo todo. Dentro del salón, la vendedora le susurró a su colega que esa mujer creía haber encontrado un millonario, pero acabó perdiendo a alguien con un potencial real increíble. Su compañera asintió, comentando que la gente suele lamentar sus decisiones solo cuando pierden algo verdaderamente valioso. Más tarde, en el vértice del cielo, el restaurante más prestigioso de Ciudad Real. Adrián y Sombra llegaron siendo recibidos con honores por el personal, guiándolos a una sala para nobles donde la camarera tomó su pedido especial. Pidió platos caros, como una langosta de 5.800 coronas y un cangrejo de 7.888. Mientras servían el banquete, Adrián empezó a comer reflexionando que, aunque la comida era muy cara, valía cada moneda de oro gastada. Los sabores eran excepcionales. Mientras tanto, sirvientas elegantes lo atendían dándole de comer directamente en la boca. Se recostó pensando que, tras pasar tanto tiempo cocinando para su lagarto de fuego, merecía este gran lujo. Mientras saboreaba el banquete, su comunicador vibró. Fijaos bien en esto, al revisar su grupo vio un aviso de su mentor. El mensaje recordaba a todos que las clases empezaban en una semana y debían presentarse a tiempo. Rodrigo analizó su estado y supo que al iniciar sus estudios tendría muy poco tiempo libre. Presten atención, porque Rodrigo necesitaba ganar monedas rápido para que su bestia alcanzara el reino de las sombras. El pez espada es de los más veloces, capaz de alcanzar los 90 kilómetros por hora bajo el agua. Pero su lagarto era superior. Tras devorar un pez vela, pensó en lo delicioso que estaba el banquete. Con el estómago lleno, retomó su búsqueda de tesoros. Podía detectar objetos a kilómetros, pero aunque escaneó el fondo marino con sus sentidos, no halló ni un solo naufragio. Pasaron días sin resultados y eso lo dejó bastante pensativo. Reflexionó sobre los cambios del mundo y si el reino ocultaba organizaciones secretas sobrenaturales del gobierno. Como sea, decidió ser más precavido ahora que poseía estas habilidades tan extraordinarias y únicas. Al día siguiente, llegó a un lujoso edificio de oficinas en la gran ciudad de Navarra. Desde que Diego tomó el mando de la empresa, Rodrigo no la había visitado ni una vez. Miren esto, Diego se había esforzado al máximo para que la sede de la compañía luciera realmente impresionante. En Industrias Navales del Tajo, la recepcionista reconoció al fantasma negro, quien llamó a Lucía para reunir a todos en el despacho. Ella aceptó de inmediato. Poco después, en la oficina principal, el fantasma negro lo presentó formalmente como el gran jefe. Los empleados lo saludaron con calidez, asombrados por su juventud, porte y riqueza. Lucía lo vio muy capaz. Diego presentó a Lucía como la recepcionista y a la joven Elena como su secretaria personal. Elena se acercó con cuidado sosteniendo su café, pero él le indicó dejarlo simplemente sobre la mesa. Al revisar el lugar, pensó que para ser una fachada, estaba sorprendentemente bien equipada y funcional.
Mantenerla costaba miles de monedas al mes, lo que aumentaba su urgencia por hallar tesoros hundidos. Llamó a Diego, cuyo nombre real era Zeta Hangsu, para terminar la reunión y que todos volvieran al trabajo. Ordenó a Su regresar al navío para vigilar las operaciones, a lo que el hombre accedió. El control mental parecía estable, pero sabía que la hipnosis subconsciente no era un método infalible. Para evitar complicaciones, decidió que limitarían mucho sus interacciones con el resto del mundo exterior. Más tarde, junto a la ventana, bebía su café mientras sus puntos de constitución subían lentamente. Y sí sé lo que piensan, cazar con clones mientras te haces fuerte es un plan increíble. Mientras tanto, el lagarto perseguía a una barracuda gigante y la atacaba con sus garras afiladas. Medía unos 5 metros de largo, mucho más que cualquier barracuda común de apenas 2 metros. Su velocidad era irreal y sus dientes de acero habrían sido peligrosos sin su campo de fuerza. Era evidente que los peces mutados abundaban. La bestia comenzó a devorar a la feroz barracuda. Al probarla, notó de inmediato que su carne era especial y le daba mucha más energía. El sistema mostró que el esfuerzo valió 90 puntos de evolución, subiendo su constitución otros 9 puntos. Esa barracuda era extraña. Sus músculos y huesos se fortalecían 10 veces más rápido que antes. Se lamentó de la inmensidad del océano, donde encontrar otro mutante así parecía algo casi imposible. En la oficina, Lucía le preguntó a Elena si creía que el jefe tenía a alguien especial. Elena respondió preguntándole por qué tenía tanta curiosidad y si planeaba intentar conquistar al joven jefe. Otra mujer bromeó con Lucía, preguntándole si ya se había vuelto una fanática más. Se asustaron cuando él entró de repente a la habitación preguntando si aún no terminaban su jornada. Clara lo saludó rápido, explicando que todavía tenían algunas tareas pendientes por finalizar. Él ya sabía de qué hablaban gracias a su oído mejorado, que captó todo desde el ascensor. Para no crear un momento incómodo, fingió no haber oído nada, elogió su esfuerzo y les dijo que la cena hoy la pagaba él. Todos se emocionaron y le agradecieron con mucha alegría por aquel gesto. Al final, Lucía quedó impactada al ver su coche de 2 millones de monedas. ¡Qué historia, verdad! Durante la cena, mirad esto, cuando el tabernero pidió 48.888 escudos, él pagó sin inmutarse. Inés quedó fascinada por su porte, preguntándose a qué linaje pertenecía, mientras Alonso lo veía como un derroche absoluto. Aún así, todos brindaron sabiendo que servir a un señor así les garantizaba un futuro lleno de gloria. Tras el banquete, informó a su séquito que debía atender un asunto personal bajo la luz de la luna. Pero se aseguró de que todos tuvieran carruajes de vuelta. Le agradecieron aquel gesto tan sumamente caballeroso. Esa noche, Rodrigo golpeaba un arrecife gigante mientras la brisa marina lo llenaba de fuerza pura durante su entrenamiento constante. A estas alturas, su físico era ya 20 veces más poderoso que el de cualquier caballero veterano del reino. Sus puños superaban las 2 toneladas de fuerza y sumando su campo de energía invisible. Aquel poder se duplicaba, alcanzando casi 5 toneladas de impacto por cada golpe ejecutado. Pero cuanta más fuerza ganaba, más le costaba dominarla. Debía seguir entrenando para pulir ese poder tan desbordante. Ahora mucho ojo, que aquí es donde el entrenamiento solitario se convierte en acción real. Curioso por ver a alguien en un lugar tan remoto, se ocultó. Un barco atracó y varios mercenarios armados bajaron. El cabecilla en tierra preguntó por qué seguían dudando de él después de tantos tratos oscuros realizados juntos. Uno de los marineros respondió que el ambiente en el reino estaba muy tenso últimamente, exigiendo las reglas de siempre, primero el oro y luego la mercancía prohibida. Era un contrabando de bajo nivel. Aquellos hombres portaban ballestas y dagas, así que Rodrigo sabía que debía actuar con muchísima cautela. Uno gritó que el botín era de primera, y ambos líderes estrecharon sus manos para cerrar el trato final. Tras el intercambio, el jefe advirtió al viejo Don Vasco que tuviera mucho cuidado con la Guardia Real. Don Vasco aseguró que sus rutas eran secretas y que, aunque el cargamento cayera, nadie los encontraría jamás. Desde las sombras, Rodrigo observó el intercambio antes de lanzarse al ataque como un auténtico rayo. Con velocidad sobrehumana, saltó desde un risco y noqueó al primer guardia de un golpe seco en la nuca. En el mismo giro, derribó a Don Vasco. El líder de los bandidos, aterrado, intentó desenfundar su arma rápidamente. Pero antes de que pudiera tan siquiera reaccionar, Rodrigo desapareció de su vista y reapareció frente a él, asestándole un gancho demoledor que lo neutralizó al instante. En segundos, toda la banda fue derrotada. Rodrigo pensó que estos criminales solo traían el caos a su mundo. Limpiar el reino de escoria como ellos era un verdadero servicio a la corona.
Mientras tanto, Rodrigo controlaba a su saurio gigante hacia el barco. De un coletazo brutal, la bestia marina partió el casco de madera de la embarcación por la mitad. El caos estalló cuando cayeron al mar helado, gritando confundidos y preguntándose qué monstruo masivo los había golpeado así. Mientras luchaban por no ahogarse, divisaron la silueta del saurio acechándolos entre las frías olas. El pánico fue total cuando vieron al monstruo, intentando nadar desesperadamente mientras imploraban ayuda a gritos. Uno se aferró a los restos pidiendo socorro, pero el jefe le gritó que no había escapatoria posible. Ordenó a todos atacar con todo, confiando en que ninguna criatura resistiría el impacto de un proyectil directo. Cargando su arma de fuego, el jefe disparó una bala que impactó de lleno en la cabeza del saurio. Para su horror, el plomo rebotó en las escamas sin hacerle nada. Aquello no era un simple animal. La bestia lanzó un rugido estremecedor y se abalanzó sobre ellos con una ferocidad implacable, acabando con el grupo en un suspiro. Luego, regresó a la costa con un cofre entre sus fauces. Horas después, en los aposentos de Rodrigo, el cofre estaba abierto, rebosante de montones de oro puro. Al contarlo, vio que cada fajo era de 10.000 escudos, sumando un total de 3 millones repartidos. Pensó que tener el oro físico era mucho más gratificante que simples cifras en un registro bancario real. A la mañana siguiente, en la plaza, dos caballeros vieron a la hermosa Lady Isabel acercándose a Rodrigo. Quedaron deslumbrados por su belleza, comentando que tenía un aura de nobleza fría e inalcanzable. Ella colocó un pergamino ante Rodrigo con suma reverencia, pidiéndole amablemente que estampara su firma. Y así terminamos. Creedme, Rodrigo va a dar mucho más de qué hablar pronto. Acompañadme en esta historia donde Chen, un joven noble, firma documentos y camina con la autoridad de un auténtico rey. Los hombres atónitos sintieron su presencia arrolladora y firme, como si una montaña inamovible se alzara de repente frente a todos ellos. Su aura era puro mando y terror. Ya en la sala, Chen habló a sus vasallos, exigiendo que cada detalle fuera ejecutado con precisión. Les aseguró que serían los caballeros de la orden y prometió que, si el prestigio de la casa seguía subiendo, todos recibirían una bolsa de oro impresionante al terminar el año. Al terminar la audiencia, Chen recibió un mensaje de voz recordándole que era el último día para inscribirse en la academia y que era el único estudiante que faltaba por registrarse. Disculpándose, avisó que iría de inmediato. Antes de partir, se acercó a Len Hu, quien ya le ofrecía su capa de viaje. Informó al equipo de sus asuntos académicos y, viendo que había poco trabajo, les permitió retirarse temprano a sus hogares. Dejó a Len Hu al mando de todos los asuntos de la corte en su ausencia. Naixing, al oír aquello, quedó en shock al descubrir que su señor todavía era un simple estudiante de la academia. Otro empleado comentó que sus modales eran tan perfectos que parecía un heredero real criado entre sedas y oro. Más tarde, Chen llegó a las puertas del campus de la Universidad N. Los plebeyos quedaron deslumbrados por su atuendo de seda costosa, sin poder creer que aquel joven fuera tan inmensamente rico. Todos miraban su carruaje de lujo, valorado en más de 2 millones de monedas. Creedme, su llegada fue un escándalo total. Un joven alto, noble y apuesto aparece en un vehículo de más de 2 millones de monedas. Los foros bullían, algunos le reconocieron, diciendo que se había vuelto mucho más atractivo durante el descanso de verano. Otros solo podían hablar de sus riquezas, maravillados por el hecho de que condujera algo tan costoso. Los rumores sobre su familia de multimillonarios corrieron como la pólvora. Una joven, al ver las imágenes, sintió una extraña familiaridad que no lograba explicar. Sus ojos oscuros y afilados, que brillaban con intensidad, le resultaban curiosamente conocidos a la muchacha. Sorprendida, buscó información y descubrió que Chen no era un novato, sino un veterano del departamento de finanzas. Otro dato reveló que estaba en su tercer año, dejándola atónita al darse cuenta de que eran compañeros de promoción. Mientras tanto, él caminaba por el campus, notando cómo su fuerza y su cuerpo mejoraban a una velocidad increíble. Pero sus técnicas eran limitadas, lo que vais a ver ahora es su evolución. Para controlar ese poder desbordante, necesitaba aprender nuevas habilidades místicas de inmediato. Sabía que podía derrotar a cualquier maestro de un solo golpe, pero dominar ese control exigiría un entrenamiento infernal. Tras formalizar su inscripción, se dirigió a la forja de acero de Longteng. Allí, informó a la vendedora que quería un pedido personalizado de más de 100 toneladas de acero. Ella lo escoltó de inmediato hasta la lujosa zona VIP. En pocos minutos llegó el encargado, saludándolo con un respeto absoluto. Explicó que necesitaba un pilar de 2 metros de diámetro y 5 de alto, junto con varios bloques de acero de 1, 5, 10 y 20 toneladas cada uno.
El gerente calculó que el peso total rondaría las 200 toneladas, estimando el coste en unas 700.000 monedas, aunque el precio final dependería del acabado del metal. Chen aceptó las condiciones y ordenó que procedieran con la firma del contrato de inmediato. A la mañana siguiente, llegó al muelle improvisado de Zeta Cheng. Zeta Xiu le informó de que toda esa zona era ahora su almacén privado. Impresionado, elogió el trabajo de Ji Xiu y le ordenó retirarse, pues deseaba explorar el lugar en soledad. Pronto, el sistema le avisó de que su iguana ganó 8 puntos de evolución al comer, mejorando también su constitución. Aunque estaba satisfecho con el progreso, reconoció que la criatura aún no llegaba a su fase de transformación y le quedaba un largo camino. Visualizó el pilar de acero en su almacén como su futuro campo de entrenamiento, notando que los puntos de evolución diarios tenían un límite que debía superar. Comparado con el rápido avance del lagarto gigante, sentía que su propio cuerpo mejoraba de forma demasiado lenta. Mientras tanto, cerca de la costa, un guardia informó al jefe sobre un criminal conocido como Luo Ao, el gran jefe Luo del inframundo. Luo posee una taberna y lidera matones. Atentos, aquí empieza el peligro real. Prepárate conmigo para ver cómo Gualterio revela que la mano de Rodrigo fue casi arrancada por un golpe de una fuerza brutal e inhumana, dejándola apenas unida por un hilo de piel. Otra víctima, Ferran el Fuerte, acabó con el pecho hundido y los órganos destrozados, muriendo de forma instantánea ante tal impacto devastador. La conclusión era aterradora: un solo hombre aniquiló a los tres en menos de un minuto de combate mortal. El maestre de la guardia, pálido de miedo, se preguntaba qué clase de monstruo poseía semejante velocidad y potencia física para lograr tal hazaña. De pronto, un centinela irrumpió con noticias terribles. Habían hallado un nuevo cuerpo flotando sin vida en las aguas del reino. Lejos de allí, en el gremio Dragón Plateado, Leonor informaba a Arturo que el negocio estaba parado y los marineros no hacían nada útil. Ella sugirió enviar heraldos por toda la ciudad para promocionar sus servicios náuticos. Él respondió con una calma absoluta que no hacía falta, explicando que los negocios son como la pesca, solo los pacientes consiguen que el gran pez muerda finalmente el anzuelo. Leonor temía que, pese a su fortuna, el gremio acabara en la ruina sin publicidad, pues nadie buscaría jamás a quien no se da a conocer. Justo entonces, llamaron a la puerta anunciando que un noble caballero buscaba cerrar un trato de gran importancia comercial con el jefe. Atención aquí, porque Leonor no podía creer que alguien viniera a ofrecerles oro exactamente como Arturo había predicho hace tan solo unos momentos. Arturo recibió al extraño, quien buscaba desesperadamente al capitán Diego de Alcalá. Él le informó fríamente que Diego y toda su tripulación ahora servían bajo sus órdenes directas. El hombre, impresionado por tal hazaña, se presentó como el barón Valerius mientras extendía su mano para saludar cordialmente al nuevo jefe del gremio. Arturo aceptó el gesto e invitó a sentarse. Ya en el salón, Leonor sirvió vino mientras Valerius revelaba tener el mapa de un galeón hundido hace siglos con tesoros de millones de coronas. Preguntando si Arturo era capaz de realizar semejante proeza y qué pensaba de esa oportunidad única de obtener riqueza. Sin andarse con rodeos, Arturo preguntó directamente cómo pensaba repartir el botín una vez que el barco fuera rescatado del abismo. Valerius propuso quedarse con el 70%, dejando solo el 30% para el gremio, asegurando que era la tasa justa incluso para mercenarios extranjeros, pero Arturo le espetó que si eso quería, buscara a esos extranjeros entonces. El barón quedó mudo por un instante antes de pedir su contraoferta. Arturo respondió con firmeza, exigiendo un reparto igualitario de mitad y mitad. Sin eso no habría pacto, y Valerius sabía que ante las estrictas leyes imperiales, Arturo era su única esperanza real de éxito. Dudando, el barón le preguntó si realmente tenía la confianza para cumplirlo. Él le recordó que contaba con hombres como Diego, expertos en el mar, e incluso invitó al barón a venir en persona para comprobar su poder si tenía alguna duda al respecto. Cediendo finalmente, Valerius aceptó el trato al 50%, sellando la alianza con un apretón de manos muy cordial. Arturo asintió. Mientras tanto, en la capitanía, el maestre revisaba informes sobre sucesos extraños que azotaban las costas del reino. Fíjate bien, estaba desconcertado por unas marcas de garras gigantescas halladas en la escena del crimen recientemente por sus guardias. Preguntándose qué criatura aberrante dejaría tales huellas, consultó los registros secretos de la guardia para buscar alguna pista sobre este gran misterio. Gualterio había detallado múltiples muertes, incluyendo 4 en alta mar, que apuntaban a ser obra de una bestia salvaje totalmente desconocida. Más tarde, al atardecer,
Arturo estaba en su galera junto a Leonor mientras observaban las olas romper contra la vieja madera. Ella preguntó por el pilar de hierro, y Arturo explicó que servía para calmar las aguas y someter a las sierpes marinas del abismo. Leonor quedó fascinada por su gran sabiduría. Arturo revisó su cofre de caudales, notando que solo le quedaban 321.800 monedas de oro. Pensó en lo rápido que se desvanecía su fortuna. Poco después, Arturo dejó su carruaje en los jardines de la Victoria, donde Leonor le agradeció el viaje y lo invitó a pasar. Él declinó alegando asuntos urgentes que atender, y ella aceptó su decisión con una ligera reverencia de despedida muy respetuosa. Viéndolo partir, se preguntó cómo había sido tan atrevida al invitarlo de esa manera a sus aposentos privados tan de repente, especialmente al recordar con mucha vergüenza que su ropa íntima todavía estaba esparcida por toda su habitación sin recoger adecuadamente. Camino a la orilla, Arturo recordó que durante la cena había partido sus cubiertos de plata a la mitad sin querer. Aquello le recordaba que debía dominar su fuerza sobrehumana, por lo que entrenó solo bajo la luna durante horas seguidas. Se detuvo a observar sus propias manos, sabiendo que dominar su poder era vital, y créeme, tú y yo vamos a ver cómo ese control lo cambia todo. Acompañadme, porque hoy veremos cómo Rodrigo usa sus sentidos para percibir hasta el mínimo movimiento del viento y de la hierba a su alrededor. 3 días después, su pequeño basilisco devoró un extraño pez carmesí, obteniendo 210 puntos de evolución, aumentando la constitución de Rodrigo 21 puntos. Al examinar la presa, Rodrigo comprendió que estaba mutada, igual que las otras criaturas anteriores. Usando a su familiar, vigiló al vizconde Mateo y notó que su galeón frenaba al acercarse a su destino. Desde su propio cuerpo, Rodrigo avisó a Mateo de que su equipo de búsqueda ya había llegado. Preguntando por dónde empezarían, Mateo alabó su gran eficiencia y le ordenó prepararse, pues la operación secreta comenzaría esa misma noche. Rodrigo aceptó. Mientras esperaba la señal del noble, se sentó para entrenar su energía. Tras un esfuerzo constante, notó que había ganado 15 puntos de experiencia controlando su aura. Con esta mejora en su aura, su fuerza física aumentó drásticamente. Esa noche, Mateo lo llamó desde su navío preocupado por no ver a sus hombres. Rodrigo explicó que ya estaban bajo el agua y pidió la ubicación exacta. Impresionado, Mateo situó el punto a 200 metros de un naufragio, a unos 800 metros de la superficie. Fijaos bien, Rodrigo se sumerge ya con su familiar. Pero notó que, incluso con su constitución mejorada, la presión del abismo resultaba sumamente incómoda para él. Al llegar al lugar, no encontró nada. Informó a Mateo que había rastreado minuciosamente un radio de 200 metros a gran profundidad, pero allí no había rastro alguno del botín buscado. Mateo se sorprendió por la increíble velocidad de búsqueda, preguntándose en voz alta cómo Rodrigo logró escanear esas profundidades en apenas 20 minutos. Entonces su secretaria sugirió que el galeón se habría movido por las corrientes durante siglos y recomendó buscar 1 kilómetro hacia el este. Pidiendo disculpas, Mateo le rogó que investigara un poco más esa zona. Rodrigo aceptó, nadó hacia el este y activó sus sentidos mágicos para rastrear. Esta vez por fin halló el barco hundido. Rodrigo aseguró la valiosa carga en un contenedor y el equipo de Mateo lo subió a la superficie. Un experto inspeccionó las reliquias, notando que 8 piezas estaban rotas mientras que 3 permanecían totalmente intactas. Estimó que el valor total era de 30 millones de monedas de oro, pudiendo ganar 20 millones más en ventas privadas. Emocionado, Mateo llamó a Rodrigo para contarle la importancia del gran hallazgo. Rodrigo, impasible, respondió que su parte estaba hecha, solo quería cobrar su oro. Prestad atención porque este hombre no se anda con juegos. Días después, Mateo llegó al galeón de Rodrigo y le entregó sus 11 millones y medio de monedas. El noble mencionó que el valor real superaba los 23 millones. Invitó a Rodrigo a contarlo. Él se negó afirmando que confiaba en Mateo. Riendo, Mateo dijo que era un tipo muy directo y prometió volver a contactarlo la próxima vez que tuviera noticias de un tesoro hundido. Tras la partida del noble, Rodrigo contempló el dinero, satisfecho por resolver sus deudas. Sin embargo, reconoció que su fuerza personal aún no bastaba para lanzarse a empresas mucho más arriesgadas. Juró entrenar hasta que las flechas pesadas y los explosivos no pudieran ni herirlo. Al día siguiente, en la casa comercial, su ayudante Lucía le informó que alguien envió una propuesta de trabajo. El hombre decía poder atraer a 200 expertos pescadores cada mes por un salario de 50.000 monedas. Rodrigo revisó la nota, viendo que el tipo presumía de contactos influyentes y de pertenecer a una asociación de prestigio.
Sin embargo, rompió el papel y ordenó a Lucía que rechazara la solicitud de inmediato. Explicando que era un estafador, Elena, curiosa, le preguntó por qué no se le había visto últimamente. Él respondió que estuvo en un gran proyecto y que ganó unos cuantos millones de oro. Elena quedó asombrada y lo alabó por ser increíble. Rodrigo les recordó su promesa de celebrarlo y anunció que esa noche los llevaría a la Posada del Cielo para pasar una velada muy relajante. Mientras se alejaba, Elena gritó que su señor era realmente fascinante. Lucía reflexionó sobre lo bueno que era trabajar en la casa comercial. La tarea era sencilla, la paga excelente y su jefe era un hombre ejemplar. Lo comparó con el antiguo empleo de su amiga, donde el regente intentaba cortejarla de forma inapropiada. Sonrojada, Lucía se preguntó si ella misma aceptaría si su propio señor intentara conquistarla algún día. Esa noche, todos cenaron finalmente en el gran banquete. Elena comentó que el mar daba mucho dinero. Creedme, esto acaba de empezar. Prestad atención, hoy veremos cómo unos pocos días de pesca rinden millones de coronas de oro. Carlos respondió humilde que solo fue suerte por atrapar ese atún real, una pieza que vale cientos de miles de coronas de oro. Mientras disfrutaban del gran banquete, un hombre se acercó preguntando por Carlos, el prestigioso líder de la flota de Carlos. Se presentó como Diego de Valerosa, heredero del consorcio real y aliado cercano del conde Valerosa. Carlos saludó a Diego, quien propuso organizar una expedición marítima buscando una nueva y lucrativa colaboración. Carlos aceptó interesado, siempre que el negocio dejara beneficios para su casa. Invitó a Diego a su sede al día siguiente y Lucía se adelantó para entregarle el sello personal de Carlos. Diego lo recibió con un gesto, confirmando que se encontrarían al salir el sol. Carlos asintió antes de despedirse. Sofía comentó después que no esperaba que un heredero fuera tan joven. Naya preguntó si el consorcio real era una potencia tan influyente. A lo que Sofía respondió que su fortuna superaba a cualquier gran señor de la ciudad del puerto. Sospechaba que por su linaje y apellido debía ser pariente directo del mismísimo gran duque. Naya quedó boquiabierta ante tal demostración de riqueza y poder. Lucía añadió emocionada que era increíble cruzarse con el mismísimo heredero del hombre más rico de todo el reino en una cena casual. Carlos sonrió al ver que incluso los nobles buscaban tesoros hundidos mientras veía a su criatura mágica atrapar otro gran atún real esa noche. Le pareció una coincidencia del destino, considerando que acababa de hablar del valor de 10 millones de coronas y ahora no una, sino dos de esas joyas estaban en sus manos. La criatura voló al almacén real depositando el botín en un cofre repleto de hielo cristalino. Carlos bromeó con su bestia diciendo que eso no era un simple pez, sino que era prácticamente oro puro nadando libre bajo las olas. El siguiente movimiento sería encontrar un comprador noble para cerrar el trato. Al alba, Carlos estaba en su sala de entrenamiento cuando Lucía le avisó que Diego de Valerosa llevaba tiempo aguardando en su despacho. Respondió que iría de inmediato a recibirlo. Prestad atención aquí, Diego reveló que poseía las coordenadas exactas de un antiguo naufragio legendario. Carlos quiso saber por qué un hombre tan rico se interesaba por buscar tesoros bajo el mar. Diego respondió que nunca se tiene demasiado oro cuando se trata de ambición. Carlos estuvo de acuerdo y sellaron un pacto de repartir todo el botín a mitad y mitad sin dudarlo. Mientras hablaban, Carlos notó que Diego no buscaba solo tesoros, sino algo mucho más profundo y misterioso en sus gestos. Carlos preguntó por algún contacto en el mercado de lujo para vender su atún de 4 metros. Diego se mostró muy impresionado por tal hazaña de pesca y le aseguró que conocía al dueño de la mejor taberna real. Se ofreció a organizar un banquete ese mismo día para presentarle oficialmente al influyente tabernero. Poco después, todos llegaron a la Cámara de Tesoros para inspeccionar el cargamento. Un mercader llamado Lin entró corriendo y Carlos le pidió calma, bromeando que el botín no escaparía. El hombre examinó la pieza y declaró que su calidad era perfecta para los paladares más exigentes. Lin, totalmente asombrado. Lin ofreció 7 millones de coronas de oro por el trato, algo que Carlos aceptó sin dudar ni un segundo. Quedaos conmigo, Lucía no podía creer que un solo animal valiera esa fortuna antes de ir al gran palacio mercader. Carlos le dijo a Lucía que celebrarían su gran éxito comprando los mejores lujos disponibles. Ella miraba maravillada el palacio, sabiendo que era el epicentro de las marcas más exclusivas del reino. Al verlo gastar fortunas con tanta facilidad, ella pensó que para su señor el oro fluía con demasiada facilidad antes de que ambos regresaran finalmente al almacén del Puerto Real. La mirada de Lucía seguía fija en aquel reloj de oro valorado en 2 millones.
Recordaba todos los obsequios caros que él le había comprado sin pestañear durante toda la tarde. Al final, Carlos le pidió que buscara un castillo privado para comprar, y tú y yo sabemos que esto apenas empieza. Pidió que fuera espaciosa y estuviera en un rincón tranquilo, ya que valoraba mucho su paz y su silencio. Venid conmigo, porque don Carlos exigió un palacete de 30 millones de ducados y Lucía aceptó sin dudar un segundo. Esa noche, mientras Carlos controlaba a la iguana, divisó dos colosales acorazados sumergibles ocultos en las profundas aguas. Se alejó lamentando no ser lo bastante fuerte para enfrentarlos, de lo contrario, los habría hecho pedazos allí mismo. Mientras seguía explorando, notó que algo verdaderamente gigantesco se escondía bajo un enorme arrecife de coral. Al sentir el peligro inminente, decidió retirarse, pues no tenía sentido correr riesgos innecesarios en ese momento. Pero prestad mucha atención, porque justo cuando se marchaba, un cangrejo titánico emergió lanzando un ataque de lo más devastador. Carlos esquivó el ataque por poco, mirando a la criatura con furia, preguntándose si de verdad lo creía una presa fácil. Al encarar al cangrejo, supo de inmediato que era mucho más poderoso que el pez mutante con el que luchó anteriormente. El monstruo no dejaba de embestir con sus afiladas pinzas mortales, pero él evadía cada golpe con extrema facilidad, aprovechando su increíble velocidad. Carlos notó que la fuerza del impacto superaba las 10 toneladas, algo que le pareció tan alarmante como fascinante. Con un estallido de velocidad, cargó contra el cangrejo y atravesó su duro caparazón con garras letales, matándolo al instante. Sin embargo, asimilar tanto poder llevaría tiempo, así que dejó que la iguana devorara a su presa lentamente. Mirad esto conmigo. Carlos revisaba informes en su grimorio mágico y descubrió una verdad que nos va a dejar a todos helados. Tras enfrentarse a peces gigantes y ahora a este cangrejo colosal, sospechaba que el mundo entero estaba sufriendo una transformación radical. Un informe detallaba la desaparición del navío 698, un acorazado sumergible del Imperio de Poniente, que se esfumó a 600 metros de profundidad en el Mar del Sur tras el ataque de una bestia desconocida. Otro relato describía un gran navío en las tierras del norte que chocó contra un iceberg mágico, muriendo toda su tripulación. Estos incidentes ocurrieron en los últimos 2 años, sugiriendo que cuanto más profundo bajabas, más fuertes eran los monstruos. Al observar la iguana, vio que el sistema mostraba ganancias masivas, con puntos de evolución que subieron 290 y 280, mejorando su constitución notablemente. La criatura ahora medía unos impresionantes 18 metros de largo, y sus estadísticas físicas se dispararon, alcanzando niveles de fuerza muscular y resistencia ósea totalmente nuevos para una bestia. Carlos quiso probar su fuerza golpeando repetidamente un poste de hierro. Incluso tras varios impactos brutales, su mano permanecía intacta. Al examinarse, vio que no tenía ni un rasguño, concluyendo que ni una ballesta pesada podría atravesar su piel ahora. Con esta armadura natural, las flechas de acero no le harían ni un rasguño. El final será épico, ya veréis.